Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Marzo 3. La vida es sagrada. Dirigido por el pastor José Yesid Campo. No matarás. Éxodo 20:13. El hermano José Yesid Campo es pastor hace 14 años de la Iglesia Bautista Reformada Siervos de la Palabra, en Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Se graduó en la Universidad Católica de Manizales como licenciado en matemáticas. Realizó asimismo diplomados como diplomado en estudios pastorales, diplomado en exposición bíblica. Estudió licenciatura en teología. Lleva casado 33 años con la hermana Gladys Cecilia Cedeño. Tienen 2 hijos. Trabajó como tallerista equipando pastores y líderes de la iglesia sufriente en Colombia, en la ONG Visión Agape de Holanda con sede en Bogotá. Fue profesor de física y matemáticas por 20 años en diferentes instituciones educativas en el Valle del Cauca. Buenos días a todos. Muy buenos días. Damos gracias al Señor que nos permite comenzar semana, comenzar mes y despertarnos el día de hoy. Creo que ya estamos grabando, ¿verdad, hermana Carolina? Sí, hermano, adelante, muy buenos días. Ya, ok, muchas gracias. Muy bien. Comencemos entonces este espacio, este devocional en el día de hoy, dando gracias al Señor por sus bondades al concedernos un inicio de semana de labores, por su buena voluntad. Acompáñeme ahí entonces en el lugar donde usted está, amado hermano, con mucha reverencia y demos gracias juntos al Señor. Y digámosle al Señor puestos de acuerdo, Padre amado. Gracias, Señor, te damos y siempre debemos decirlo al comienzo de cada día, Señor, porque por tu voluntad podemos hoy respirar, abrir los ojos, despertarnos, Señor. Gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia, que hoy es nueva, Señor, como lo dice tu palabra, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y por eso podemos vivir, Señor, porque por tu misericordia no nos has pagado como lo merecemos nosotros a causa de nuestros pecados y de nuestra maldad. Amado Señor, yo te doy gracias porque nos permites comenzar esta semana de labores y reunirnos como se ha estado haciendo, Señor, desde primeras horas para meditar juntos tu palabra. Te damos gracias por el día de ayer, por el mes que terminó, este que está comenzando, y porque ayer, Señor, fue tu día, ayer fue el día del reposo, el día del Señor, y pudimos, Señor, reunirnos con nuestros amados hermanos en cada una de las iglesias donde tú nos has ubicado, Señor, para que te adoráramos juntos en la unidad del cuerpo, para tener comunión los unos con los otros, para orar juntos, para cantar salmos y alabanzas a tu nombre, para rendir y presentar delante de ti nuestras ofrendas conforme tú nos has prosperado, con generosidad, con corazones alegres, para el sustento y el cuidado de la obra del Señor que está en la iglesia. Hemos escuchado tu palabra también a través de tus siervos, de esos pastores, de esos hombres, Señor, que deben ser de gran honra por la iglesia y que la iglesia debe honrarlos cuando ellos se dedican fielmente a sus labores. Y nos diste tu palabra a través de ellos, Señor. Gracias por esa palabra que hemos recibido a través de tus siervos, que nos santifica y que produce fe en nosotros y que nos conduce, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra. Y por ella somos conducidos, Señor, para permanecer aquí, para cuando llegue el momento final de nuestra permanencia, poder ir con la verdadera fe que produce tu palabra, la cual ha llenado nuestro corazón a ese encuentro contigo, Señor, y disfrutar de esas moradas eternas que tú preparaste para nosotros. Te damos gracias por todo ello, Señor. Bendice, Padre, cada una de las iglesias aquí representadas. Y estamos comenzando una semana de labor con inicio de un nuevo mes. Todo lo hemos puesto delante de ti y en tus manos. Presentamos todos nuestros planes y proyectos para este mes y esta semana, Señor, que comienza.
pidiéndote asimismo perdón por nuestros pecados, por las muchas faltas, ofensas, por cada una de esos errores y sobre todo ellos, Señor, de esas cosas que ante nuestros ojos no las vemos como faltas o como pecados, pero delante de ti, Señor, sabemos que no pasan, Señor, porque tu estándar es perfecto y nosotros todavía no lo somos. Por eso, Señor, te pedimos perdón que de esos pecados ocultos que no queramos reconocer, ni ver, ni entenderlos así, tú nos guardes, nos libres y nos perdones, Señor, con el poder de tu gracia. Y que este mes que hemos podido comenzar, Señor, sea un periodo más de crecimiento, de lucha firme, aferrados a tu palabra, con las fuerzas que tú nos das, porque nosotros no tenemos fuerzas para ello. Eres tú, Señor, quien nos da esas fuerzas. Eres tú, Señor, quien nos sostiene, Señor, quien nos tiene y que nos entregaste a tu Hijo para que Él nos guarde. Eres tú quien nos da esa perseverancia, Señor, porque nosotros no poseemos ello. Y que asumamos nuestra responsabilidad de esa lucha que hemos entendido y en la cual, Señor, estamos cada día. Y esa es nuestra tarea, esa lucha con la maldad, con el pecado, el nuestro, el de este mundo, nuestro adversario, Señor. Ayúdanos y nos disponemos para seguir en esa lucha, porque esa es la vida cristiana, Señor. Una vida constante de lucha, constantemente, a causa de esta maldad y de este pecado, Señor. Ayúdanos y que podamos hacer nuestra tarea, lo que nos corresponde a nosotros, confesar nuestros pecados, humillarnos delante de ti, pedir la llenura de tu espíritu y aceptar con amor la disciplina que tú nos quieras dar, Señor, y el azote que tú nos quieras dar, porque es por amor a nosotros, como lo hemos aprendido en tu palabra. Tú al que amas, azotas, cuidas y disciplinas. Que lo aceptemos, Señor, y que sigamos en ese crecimiento en santidad. Hoy te decimos en esta mañana, háblanos, que tus siervos escuchan y haznos humildes. Amados, siempre debemos pedir humildad cuando escuchemos su palabra o cuando estemos en nuestra intimidad con ella, Señor. Porque nuestra carne es orgullosa y no le gusta ello. Por eso debemos decirle al Señor, haznos humildes para escuchar, recibir y meditar tu palabra, para que ella nos nutra, nos edifique, nos santifique. Háblanos, Señor, que tenemos sed, hambre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ella, Señor. Que nos humillemos delante de ella y que ella sea quien nos gobierne con el poder de tu Espíritu. Y perdona, Señor, todo pecado que vaya en contra de esta verdad. Gracias por los que estamos aquí reunidos en esta mañana, por los que se han unido a este grupo y en lo que queda de este tiempo, Señor, por los que se unirán de este año que está transcurriendo ya tercer mes de este nuevo año, Señor. Gracias por ello. Ayúdanos a permanecer fieles y guárdanos bajo tus alas, Señor, para poder permanecer allí seguros. Ayúdanos en ello y gracias por tu misericordia. Padre, nos colocamos en tus manos para escuchar lo que hoy quieres que recordemos y que meditemos en tu palabra, todos juntos, Señor, en la unidad de la comunión de los unos con los otros, con amor sincero, Señor, manifestado entre nosotros. Gracias por ello, Padre. Pedimos entonces tu bendición y nos colocamos en tus manos para meditar un rato, un tiempo, tu palabra, Señor. Decimos juntos al Señor, gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amados, ¿quién de ustedes entonces nos comparte la lectura del día de hoy? El sexto mandamiento. A ver, un hermano, a ver, mi hermana Ninoska, te escuchamos, mi hermana. En el Señor. La vida es sagrada. No matarás. Éxodo 20:13. Si quieres descubrir rápidamente la perspectiva que tiene una persona del mundo, pregúntale
¿Por qué está mal matar? La pregunta está relacionada con el tema de la vida humana y su valor, a lo cual se refiere el sexto mandamiento. También va más allá de las diferencias políticas y revela lo que piensa la gente respecto al significado, el propósito y el origen de la vida. Muchas personas piensan de manera funcional que la vida no tiene ningún valor en sí misma más allá de la utilidad de alguien. Siempre y cuando el individuo contribuya a la sociedad, tiene valor. Sin embargo, esto significa que algunas muertes, como el aborto y la eutanasia, por ejemplo, se consideran menos trágicas y quizá incluso buenas, porque la persona no es deseada o porque se la percibe como un estorbo para la sociedad y por tanto de valor inferior. Esto no es lo que nos enseña la Biblia. La escritura no puede ser más clara en cuanto a la realidad de que el hombre y la mujer son valiosos porque están hechos a la imagen de Dios. Génesis 1:26, Salmos 8:5-6. Este valor no cambia, sino que es fijo e inmutable. Solo cuando vemos la vida humana de esta manera, como Dios la ve, entendemos todo lo que se implica en este sencillo mandamiento: no matarás. A continuación verás tres maneras desafortunadamente comunes en las que se puede quebrantar la visión de la vida que encontramos en el sexto mandamiento. Primero, tenemos el homicidio. Dios es el dador de la vida y solo Él tiene la autoridad para quitarla. Tomar de forma equivocada la vida de otra persona implica atacar su imagen divina. Génesis 9, de 5 al 6. Segundo, tenemos el suicidio, el acto de provocar voluntariamente la propia muerte. Dios dice: todas las almas son mías. Ezequiel 18:4. No tenemos el derecho de tomar nuestra propia vida, aunque tampoco significa esto que sea un pecado imperdonable. Tercero, tenemos el aborto. Desde el momento de la concepción, el feto dentro del vientre es un ser humano. Salmo 139:13. La realidad de que durante varios meses el bebé no puede sobrevivir fuera del vientre no afecta su derecho a la misma protección que se otorga a otros seres humanos, aunque de nuevo hay perdón también para quienes quebrantan el sexto mandamiento de esta manera. Quizá has llegado hasta este punto y consideras que has obedecido este mandamiento. No tan rápido. Jesús no nos suelta tan fácilmente, porque dice que el juicio que merece el asesino también lo merece el que se enoja con su hermano. Mateo 5, versículos 21 y 22. Si somos honestos, todos hemos tenido homicidio en nuestro corazón. Todos hemos albergado pensamientos de ira y desprecio, así como de esos espantosos hermanos: resentimiento, malicia, hostilidad y calumnia, con los que asesinamos a los demás en nuestro corazón todo el tiempo. Quizás estás haciendo esto ahora mismo. Así pues, estamos condenados. Sin embargo, aquí encontramos aliento. Si estás sintiendo el peso de la culpa al entender el alcance y la gravedad de este pecado, has entendido la lección. Nunca lograrás conformarte de forma perfecta a la perfecta ley de Dios, pero Él sigue ofreciendo un perdón que elimina tu pecado y tu culpa. Además, Él ofrece transformación y puede quitar el corazón airado y asesino y transformarlo en un corazón de amor y gracia. ¿De qué necesitas arrepentirte? ¿De qué necesitas pedir perdón? ¿De qué necesitas que el Espíritu te transforme? Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 26. Muchas gracias, hermana Ninosca. Bueno, mis hermanos, la vida es sagrada. Le tituló Alistair al devocional del día de hoy. Y pues meditándolo en Éxodo capítulo 20, donde encontramos la ley moral,
Y ese es el tema por estos días de las meditaciones de este devocional. La ley moral de Dios, la cual es universal, es decir, para todos los hombres en la tierra. Meditemos entonces en este mandamiento, invitados por Alistair para este devocional. En la ley moral de Dios, hermano, en el Decálogo, los 10 mandamientos, como le conocemos también, sabemos que en los primeros Dios protege su propia gloria, los primeros 5 mandamientos. En los siguientes 5 podemos contemplar cómo Él provee, en general, en contexto de esos siguientes mandamientos, repito, Él provee para la seguridad y bienestar del hombre. Los primeros los direcciona para su gloria y los siguientes para el bienestar y la seguridad del hombre. Por eso, en el contexto de esos siguientes mandamientos, vemos cómo se nos ordena, se nos demanda la protección de la persona del hombre, ¿sí? Por la santidad y bien de su familia, para la seguridad de su patrimonio, ¿sí? No codiciará los bienes ajenos, dice por allí más adelante, para su reputación o buen nombre. Y finalmente vemos una fuerte, digámoslo así, reja que cerca toda la ley, un enrejado. Dios no solo prohíbe, ya hablando de este mandamiento en particular, no matarás, ¿cierto? Dios no solo prohíbe los crímenes externos, sino que cuando leemos el Evangelio y escudriñamos las palabras de Jesucristo, cuando nos dio sus mandamientos, como él mismo lo dijo aquel día, enséñeles a guardar a todas las personas lo que yo les he ordenado, y dice también el Señor Jesús en otra parte del Evangelio, ustedes son mis discípulos y guardan mis mandamientos. Entonces, cuando escudriñamos esos mandamientos de Jesucristo allá en los Evangelios, donde aparecen sus palabras en forma directa, vemos cómo también Jesús nos manda que tengamos cuidado del manejo que damos a nuestras emociones internas, que si son descontroladas y no las atendemos, se convierten y pueden conducirnos a pecar, ¿cierto? Porque recordemos que nosotros aún tenemos mucha maldad por dentro, que es nuestra carne, en nuestros pensamientos y afectos, ¿cierto? Todos ellos que surgen de nuestro corazón, como dice Santiago, podemos pecar. Entonces, vamos a recordar todas esas cosas en el día de hoy. Y una de esas regulaciones precisamente, ¿cierto? Cuida tu corazón porque de él mana la vida, perdón. Una de estas regulaciones, la que específicamente encontramos aquí, se relaciona con relación a nuestro prójimo y que debemos considerar en el día de hoy. Y dice claro la escritura, no matarás. Yo recuerdo hace años, hace más de 5 años, que prediqué en la iglesia aquí en Palmira la serie de la ley moral de Dios, el decálogo de Dios, y predicamos en aquel entonces cada uno por uno estos mandamientos. Y yo recuerdo cuando prediqué este 6º mandamiento en aquella época, yo comencé aquel día la exposición de este mandamiento haciendo una pregunta a la iglesia. Y les pregunté, ¿ustedes, hermanos amados, alguna vez han considerado que han sido homicidas? ¿Sí? ¿Ustedes han matado a alguien? Y guardamos silencio por un minuto y toda la iglesia quedó pensando. Y esa es una buena pregunta también. ¿Yo he sido homicida en algún momento? ¿Yo he matado a alguien? Entonces, miremos qué nos dice la escritura al respecto antes de dar respuesta rápida, acelerada o acalorada a esa pregunta. Cuando leemos este mandamiento, no matarás, debemos entender su esencia, su designio, que es lo que Alistair condensa aquí
y lo condensa, ¿no?, en una página, pero de este mandamiento podíamos exponer y predicar varios días, porque es muy amplio, hermano, el contexto de él. Entonces debemos meditar, vuelvo y digo, y entender su designio y su esencia, el alma de esa orden de Dios. Y lo primero que debemos escudriñar es qué significa esa palabra ya, para entender esa raíz y el objetivo de ese mandamiento. El término hebreo que se usa allí, por lo tanto, prohíbe más que el simple asesinato. O sea, no debemos encapsularlo solamente en ese término que es común para nosotros. Prohíbe más, va mucho más allá de prohibir el simple asesinato, ¿sí? Se refiere, por ejemplo, a tomar cualquier vida humana cuando esto no es sancionado por Dios, pues es Él el dador de la vida, como lo dice aquí Alistair, y eso lo sabemos, hermanos. Un paréntesis. Cualquier criatura que tenga vida en este universo, es Dios quien ha dado la vida a esa forma de existencia. Cierro allí, porque en Él está la vida y Él es el autor de la vida y Él es la vida. Ahora, el fin de este mandamiento, por lo tanto, es que ya direccionándolo aquí a nosotros, al planeta Tierra, habiendo formado Dios, ¿cierto?, al linaje humano, al género humano, como una unidad en semejanza a Él, como lo dice Génesis, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, cada uno de nosotros, cada persona, cada ser humano, debe preocuparse del bienestar y conservación de los demás. Es por eso cuando estudiamos el Antiguo Testamento, ¿sí?, y estudiamos la legislación, la ley en el Antiguo Testamento revelada allí, vemos cómo se hace una distinción entre el homicidio involuntario y el asesinato premeditado, que es un término incluso que hoy usa la justicia en los estados, y es un delito, y en algunos países es condenado con la pena capital, hoy en día, y eso lo sabemos. Pero aún así, en todo el contexto de la legislación, ambos son y están prohibidos. El homicidio involuntario y el asesinato premeditado. Incurren en penas diferentes dependiendo de cada estado y cada ley, sí, eso es cierto. Ahora, retomando la escritura, este verbo que aparece aquí en Éxodo, nunca, hay que tenerlo claro, nunca se aplica a Israel en la guerra. Y la pena capital, como lo sabemos, está autorizada antes de la revelación de este mandamiento. ¿Qué quiero decir? Que antes de Éxodo 20:13, la pena capital ya había sido ordenada, autorizada. Y eso lo encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 9, en el versículo 6, que sucedió esto mucho antes que el decálogo dado en Éxodo 20. Génesis 9:6, imagínese usted, hermano. Dijo el Señor, mire, Dios ya lo había dicho desde antes. El que derrame sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea que antes de Éxodo 20:13, este mandamiento ya había sido tratado por Dios para nosotros. El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La pena capital ya había sido ordenada por Dios mismo. Entonces nosotros tenemos que ser muy sabios, como ustedes podrán entender, para aplicar, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios con base a este tema de la pena capital y del sexto mandamiento. Cómo aplicarlo, cómo entenderlo,
cómo contextualizarlo en las situaciones de nuestra vida humana, porque nos podemos ir a extremos equivocados. La vida humana, la vida del ser humano es sagrada, porque el hombre lleva la imagen de Dios. Los hombres llevan la imagen de Dios, no solamente los santos de Dios, porque Dios creó, la Biblia no dice, y Dios creó a algunos hombres a su imagen. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que todos fuimos creados a su imagen. Por lo tanto, la profundidad de, de esa escritura y en Génesis nos ayuda a entender que la vida humana es sagrada porque todos los hombres llevan la imagen de Dios. Por lo tanto, en nuestras manos, matar es quitar la vida de un ser viviente. Y cuando esto no se hace bajo lo que Dios ha establecido, que es lo que nos enseña la Escritura, simplemente es un pecado. Es un pecado. Porque al leer este mandamiento podemos preguntarnos, cuando Dios ordena entonces en el sexto mandamiento, en Éxodo 20:13, no matarás, la pregunta, cuando recuerdo Génesis 9:6, donde sí se autoriza matar, la pena capital, surge una gran pregunta y es muy importante esa pregunta. Entonces, primero, ¿cómo entender esto? Acá nos autoriza, pero acá lo prohíbe. Y entonces nos preguntamos, ¿no matarás entonces a quién o qué? ¿A quién entonces? ¿Qué incluye este mandamiento? Obvio, incluye al ser humano, porque aquí está dirigido es al ser humano. Y aquí hay una desviación de muchos animalistas y ambientalistas, ¿cierto? Que lo han tergiversado y prohíbe Dios hacerlo contra los animales o las plantas. Y aquí es donde tenemos que ser muy sabios, habiendo un paréntesis en este tema de matar o quitar la vida, ¿cierto? Algunos hoy en día en este mundo posmoderno están diciendo que sí, que es lo mismo. Por eso es que algunos, por ejemplo, se vuelven veganos porque dicen que es un pecado matar a los animales, que eso es prohibido también. Y eso hay una serie de filosofías y de posiciones al respecto, ¿cierto? Y, y debemos ser sabios para entender esto. Debemos ser sabios. El hombre, primero que todo, no es un animal o un animal pensante, como algunos lo dicen. La Biblia no nos da permiso tampoco para destruir lo que Dios ha creado, refiriéndonos a la naturaleza. El maltrato animal, eso es una forma de maldad del hombre, lo cual es un pecado. El maltrato a la naturaleza, el quitarle la vida a las plantas, porque las plantas tienen vida, las plantas mueren y las plantas viven. También son seres con vida y destruir la naturaleza, ¿cierto? Es un pecado, porque eso es una forma de maldad que hay hoy en día en el hombre. Un paréntesis, mire cómo estamos destruyendo nuestro planeta y el tema que está de moda, el cambio climático, ¿cierto? Y este planeta fue la casa que Dios nos dio y donde Dios nos colocó para que viviéramos y nosotros la estamos destruyendo. Y Dios lo creó. Y Dios creó la naturaleza y era santa y era buena y Dios la bendijo y nosotros la estamos dañando, claro. Y eso es la maldad del hombre y eso es pecado, claro que sí. Pero teniendo en cuenta esto, no podemos tampoco igualar a los animales o las plantas al mismo nivel del ser humano, porque ni los animales ni las plantas fueron creados a imagen de Dios, más el hombre sí. El hombre sí. Entonces, por eso vuelvo y repito, hay que ser muy sabios cómo entender ello, cómo entender este asunto. Si partimos de la premisa filosófica contemporánea, por lo tanto, que el hombre es un animal pensante, ya partimos equivocadamente para estudiar esto porque nosotros no somos animales. ¿Sí? Algunos biólogos y todo eso, cuando pasan esos programas de naturaleza y estudian los simios, los orangutanes y todos animales,
y dicen allí que son nuestros parientes y que venimos de allí. Eso es falso. Ya eso lo sabemos, hermanos. Esta es la conclusión a la que llegan muchos biólogos y ambientalistas de hoy. Inclusive uno de esos artífices de ese tipo de filosofías actuales y llegó a decir una frase como esta, hermana, y se hizo famoso en el siglo XX. Esta frase se hizo famosa en el siglo XX y dijo esa persona: la vida de una hormiga y la vida de mi hijo deben recibir igual consideración. Wow, eso es una frase demasiado extrema, ¿cierto? Que hay que ponerle mucho cuidado. Así lo dijo, calculen ustedes, la vida de una hormiga y la vida de mi hijo deben recibir igual consideración. Esa es para meditarla, pero con la escritura en la mano. ¿Dónde está el error de esa forma de pensar como estas frases que le acabo de decir? ¿Qué nos hace diferente a los demás seres vivos de este planeta? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Y ya lo dije hace un rato, que nosotros portamos, llevamos la imagen de Dios. Esa es la enorme diferencia. Recordamos Santiago 3:9, el hombre es un representante de Dios en la tierra, no los animales, no así los demás seres vivos. Nosotros no vivimos por instinto, ellos sí. Ellos sí, somos superiores, creados para la adoración de nuestro Dios. Somos especiales frente a las demás criaturas que Dios creó, especiales. Por esta razón, es abominable quitar la vida a otro hombre injustamente, porque cuando meditamos este tema con la palabra final que les acabo de decir, entonces podemos entender lo que nos quiere decir Génesis 9:6, para que no lleguemos a pensar que hay contradicción con Éxodo 20:13. No hay contradicción entre Génesis 9:6 y Éxodo 20:13. Si un hombre asesina a otro hombre, dice Dios en Génesis 9:6, ¿cierto? Si un hombre asesina a otro hombre y eso es demostrado con hechos, con evidencias, con pruebas, testimonios y pruebas y todas estas investigaciones, Dios ordenó en Génesis 9:6, ese hombre debe ser también muerto. Y eso lo ordenó Dios. Con base a esto es que muchos países hoy tienen la pena capital. Tiene la pena capital. Detrás del sexto mandamiento, entonces vemos que se nos ordena es el respeto por la vida humana. En Génesis 9:6 acabo de decir qué es lo que dice Dios y con base aquí. Ahora, en Éxodo 20:13, Dios nos ordena respetar la vida humana por lo que la vida humana representa en sí, por lo que la vida del ser humano representa en sí. Tengamos presente qué es lo que prohíbe entonces en profundidad el sexto mandamiento. La palabra que aparece en el mandamiento es una palabra que se traduce del hebreo y significa matar injustamente. La palabra que aparece directamente en Éxodo 20:13, recuerden que son traducciones entre los idiomas, ¿cierto? Significa, según los expertos, los lingüistas, matar injustamente. Esta palabra nunca aparece en un contexto donde sea Dios quien quite la vida a un ser humano. Eso porque cuando Dios lo hace, no es injusto. Hay muchos versículos y pasajes en la Biblia donde vemos cómo Dios quitó la vida directamente al hombre. Y cuando Dios hace eso, cuando Dios quita la vida a un hombre, Dios no es injusto. Recordemos el caso allá en el Pentateuco, cómo murieron los hijos de Aarón, cómo todo lo que sucedió, que cuando el sumo sacerdote entraba en forma indigna al lugar santísimo, Dios le quitaba la vida y caía muerto, y así sucesivamente. Cuando Dios hace eso directamente con un hombre, Dios no es injusto al hacerlo. ¿Por qué?
Lo hemos meditado y es claro para nosotros porque Él es perfecto. Su justicia es perfecta, ¿cierto? Y cuando Dios lo hace es porque tiene una causa perfecta y santa para hacerlo, y Él tiene esa autoridad para hacerlo, porque de Él es la vida y Él dispone de ella. Y su perfección y su santidad no nos da ningún margen de discusión o de cuestionamiento a nuestro Dios. Guárdenos el espíritu de semejante barbaridad. Tampoco aparece esta palabra para referirse a aquellos que mueren en una guerra. Tampoco. Todo esto porque el sexto mandamiento no contiene una prohibición absoluta de quitar la vida a un ser humano. Significa esto, si estamos meditando, que hay ocasiones en que hay que quitar la vida a un ser humano. Hay ocasiones que hay que quitar la vida a un ser humano. Por eso, la pena capital que está contemplada en las leyes de muchos estados en la tierra. Y nunca lo olvidemos, hermanos. Nunca lo olvidemos si usted llegó en algún momento a preguntarse o a cuestionar, a meditar sin ello. Y grábese Génesis 9:6. Dios instituyó la pena capital para los criminales, para los asesinos, ¿cierto? Para todo ese tipo de personas. ¿Ok? Dios dio permiso al hombre en cabeza, escuchen esto, en cabeza del gobierno civil de los estados. El Estado, los gobiernos civiles tienen ese permiso en ese sentido, para que le quite la vida a un hombre que le ha quitado la vida a otro hombre. Cuando eso, vuelvo y digo, ha sido comprobado con investigaciones y estudios y juicios respectivos. Recordamos asimismo, en forma paralela a este tema, lo que Pablo nos ordena en Romanos capítulo 13, verso del 1 al 4, que es muy conocido por nosotros, ¿cierto? Someteos a todas las autoridades, porque Dios las ha establecido, dice en contexto Pablo en Romanos 13, del 1 al 4. Eso es lo que dice Pablo. Sométanse entonces a toda forma de autoridad, porque es Dios quien las ha establecido. Ahora, entendiendo Romanos 13, del 1 al 4, Génesis 9 y Éxodo 20:13, entonces podemos entender tranquilamente, dirigidos por la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, que cuando un gobierno, cuando un Estado, cuando los jueces de un Estado aplican la pena capital, no están cometiendo pecado de homicidio en ningún momento, pues es justo, según Dios lo estableció, que los criminales sean muertos. ¿Y por qué hay países que no lo tienen? Ya, eso es la forma de ley que tiene cada estado. Nuestra amada nación Colombia no existe la pena capital, como es bien claro para nosotros. Algunos países no tienen pena capital, pero sí tienen cadena perpetua. Pero hay países donde sí la tienen, Estados Unidos y gran parte de todas las comunidades árabes tienen la pena capital y otros estados más. Muy bien. Entonces, hermanos, retomando aquí, la justicia de la pena capital no es violación al sexto mandamiento. No nos confundamos. No nos confundamos. La justicia de la pena capital establecida por las leyes, por los estados, y cuando es aplicada, no están violando el sexto mandamiento si llegamos a pensar ello. No, Señor, porque Dios dio esa autoridad a las leyes de los estados. Tampoco lo es los muertos en guerra. ¿Y por qué, pastor? ¿O por qué, hermano? Porque los gobiernos están llamados a defender la soberanía de su nación, a reclamar el derecho a sus tierras, a sus límites, ¿cierto? Mire Dios cómo le ordenó a Josué cuando fue a entrar a la tierra que les había prometido y que estaba poblada por los cananeos, gente malvada, perversa, depravada, y Dios cómo le dio la orden, recuerden ello, cuando entres, acabe con todo. Término que usamos nosotros, no deje vivo
ni niño, niña, mujer, hombre, anciano, ni animal, nada destruya, acabe con todo, Josué, porque esa tierra es de ustedes. Vaya, tome posesión de ella. Y así lo hicieron y mataron a mucha gente en esas guerras. Josué ni el pueblo de Israel, los guerreros, pecaron entonces, porque tenían ese permiso, esa autoridad dada por Dios. Espero que entendamos, retomando, los gobiernos, por lo tanto, los estados, ¿cierto?, están llamados a defender la soberanía de su nación. Tampoco prohíbe, y ese ya es un tema mucho más amplio, ¿cierto?, la muerte de otro en defensa personal. Pero aquí ya hay posiciones y aquí ya pues eso sí entraría a charlar y van a haber distintas posiciones al respecto. Si ya se llega al extremo, entonces le puedo quitar la vida a aquel que ya está atentando contra mi hijo. Algunos dicen que no, que lo hiera, otros que sí, tiene permiso si lo llega a hacer. Bueno, ese es un tema bien interesante. ¿Qué es lo que prohíbe? Prohíbe la muerte de un ser humano injustamente. Prohíbe la muerte de un ser humano injustamente, ilícitamente. Prohíbe también asimismo, y aquí nos vamos a ir más allá, albergar en el corazón, como lo dijo Jesucristo, un enojo pecaminoso e injusto contra cualquier persona. Contra cualquier persona. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque es muy fácil entender, sí, el aborto es un crimen, claro, ahí se comete un pecado, se le está quitando la vida a una persona, ¿cierto? Cualquier forma de homicidio, claro, claro que sí, pero allí es donde debemos tener cuidado porque direccionamos en nuestra naturaleza, nuestros principios, este pecado solamente a esos hechos fatales, nefastos, así. Pero ¿qué pasa con la otra parte que fue la que Cristo vino a exhortarnos, como decimos nosotros, a que caigamos en cuenta? Tengamos cuidado, porque no necesariamente usted es un homicida cuando toma un arma y le quita la vida a otra persona con esa arma. No, la ira y el enojo, la difamación, etcétera, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. En sí no son pecados, no son pecaminosos en sí mismos, la ira y el enojo. Cristo se enojó y la Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Pero hay que tener cuidado. La capacidad de airarse, entendemos, es parte de la imagen divina de Dios en el hombre. Dios se aira, Cristo se airó, pero ellos no pecan. No pecaron, ni han pecado, ni pecarán. Así como Dios es amor, la Biblia nos enseña, Dios también es un Dios de ira. Libro de Números, capítulo 11, Romanos 1 también habla mucho de esto. Ahora, entendiendo esto desde la Escritura, cuando manifestamos ira y enojo hacia el pecado, hacia alguna forma de maldad que vaya en contra de las Escrituras, estamos revelando allí la imagen de Dios en nosotros. Cuando a ti te da ira y enojo la injusticia, la maldad, todo esto que vemos hoy en día, es común que lo llegues a sentir, porque de esa manera ahí estás manifestando la imagen que tú tienes de Dios, que Él es también un Dios de ira y es un Dios de amor. Tú también manifestamos amor por muchas cosas. Cristo se enojó, vuelvo y digo, Marcos capítulo 3. Cristo se enojó, se airó, pero no pecó, nunca pecó. Siempre recordamos ese pasaje, ese pasaje bíblico, ese mandamiento, porque es un mandamiento. Airaos, pero no pequéis. Que estamos meditando hoy. Tener cuidado, control de esto, que si no es controlado, mi carne, mi pecado me puede conducir a pecar si no es controlada la ira y el enojo. Entre más santos, dijo Martin Lloyd Jones,
en uno de sus textos respecto a este tema, dijo lo siguiente Martin Lloyd Jones: entre más santos nos hacemos, tanta más ira debemos sentir por el pecado. Oiga, qué frase la de este hermano. Se la repito para que se la grabe. Entre más santos nos hacemos, tanto más ira debemos sentir por el pecado. Frase de Martin Lloyd Jones. Retomando, este sexto mandamiento, por lo tanto, prohíbe el bárbaro e inhumano pecado del homicidio, pero también como Cristo nos lo llevó más allá a un grado superlativo. Si murmuramos de nuestro hermano, si lo criticamos, si hacemos este tipo de cosas indebidas, sin arrepentimiento, estamos ahí actuando también, violando este mandamiento. Estamos violando este mandamiento. No solamente es el bárbaro inhumano pecado del homicidio, matar injustamente, el cual es primogenitor el diablo, quien era homicida desde el principio, según Juan 8:44. El rencor, la enemistad, la envidia, la ira contra mi hermano incontrolada, la murmuración, el chisme, el falso testimonio, todas estas cosas que podemos hacer que van en contra de destruir la imagen de la persona, de mi hermano, del prójimo, indebidamente. Hermano, estamos siendo homicidas. El rencor, la enemistad que surgieron en ese hombre fueron lo que lo condujo a matar a su hermano Abel. Porque la envidia produjo rencor y enemistad, porque sus obras, las obras de su hermano, Dios las aprobó, y sus obras, debido a lo que había en el corazón de él, eran malas. Las de su hermano Abel eran justas. Eso lo explica Primera de Juan, capítulo 3. Tengamos cuidado con ello. Por eso la pregunta que hice al comienzo: ¿he sido yo un homicida en algún momento? Nunca he sido homicida de ninguna persona. Ahora que caigo en cuenta, mejor me guardo silencio. Este mandamiento no solo se limita a prohibir, vuelvo y digo, el acto, ¿cierto?, del asesinato. También prohíbe todos los grados y causas de cualquier forma de homicidio, incluyendo esos que Cristo nos ordenó, nos enseñó y nos demanda tener cuidado. La ira impulsiva, el odio. En tu corazón no debe albergarse ningún odio, mucho menos por tu hermano. Odio por el pecado, sí. Odia el pecado, hermano, porque Dios, su Padre, odia el pecado, pero no a su hermano, porque eso fue lo que hizo Caín y se volvió un homicida. Dios nos guarde del odio por un hermano. Dios nos guarde del odio por el prójimo. Pero si es un asesino, mire que asesinó a mi hermano, le quitó la vida a mi padre, a mi madre. Cristo nos ordena perdonar a nuestros enemigos, no odiarlos. Cristo nunca dijo: odiad a vuestros enemigos. No, Señor. El mandamiento dice: perdone a su enemigo. Abrace al homicida de su papá, de su mamá, de su hermano, y dígale que lo ama, porque esa es la utopía del evangelio. Porque usted y yo éramos enemigos de Dios y no nos pagó como merecíamos. Nos abrazó en su Hijo y nos perdonó siendo nosotros sus enemigos. Ojo con eso, mis hermanos. Debemos tener cuidado a cualquier otra causa, entonces, que pueda perjudicar nuestra conducta cristiana respecto a este asunto y a este tema. Como dice
mucho, dijo algún momento un pastor, no recuerdo el nombre, es que Cristo nos la puso más difícil. Porque así mismo, permítame, hago un paréntesis y un paralelo. Así mismo el adulterio. Usted no necesita tocar una persona y acostarse con ella y tener intimidad con ella para ser un adúltero. Cristo lo dijo, si usted ya la anheló en su corazón y su mente, hablando de este tema, ya usted es un adúltero. Asimismo somos homicidas. Yo no necesito coger un cuchillo. Permítame un ejemplo fuerte y enterrárselo en el pecho a una persona y quitarle la vida para ser homicida. Si yo denigré de esa persona sin arrepentimiento, y ultrajé su imagen, su dignidad, soy un homicida. Wow, no sé si caemos en cuenta de ello. El Señor Jesucristo nos advierte y vino a enseñarnos respecto a esto. El Señor Jesucristo, por lo tanto, corrige y revela las deficiencias de la pobre interpretación rabínica que tuvieron a través de los siglos del sexto mandamiento y que así fue practicado y enseñado en Israel. Mateo 5 del 21 al 25. El Señor prohíbe todos los actos e intenciones que van más allá del mero acto, repito una vez más, de homicidio. Y lo relaciona directamente con el corazón. Allá lo conduce. Cuida tu corazón, porque de allí vienen los homicidios. Léalo y verá. La mano es quien lleva a cabo, no solamente es el corazón, la fuente. El corazón es quien lo concibe. Cuando se enciende el odio, la ira, la murmuración, la crítica, el chisme, son pecados horrendos que Dios detesta y nos ordena arrepentirnos y confesarlos y velar para que no hagan nido en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso nos dice la Escritura, el Evangelio, antes de presentar tu ofrenda, si tienes algo contra tu hermano o tu hermano tiene algo contra ti, vaya y póngase a cuentas porque usted debe estar en paz para que su ofrenda sea de su agrado. Y mucho menos tener este tipo de intenciones, pensamientos, deseos contra mi hermano o el prójimo. Nos es prohibido, mis amados hermanos. Y si no lo hacemos y continuamos en esa práctica, albergando estas cosas en nuestro corazón, somos homicidas del hombre. Somos homicidas. Porque el chisme, la murmuración, etcétera, destruye, acaba, desintegra. Permita que el chisme y la murmuración crezca en la iglesia, a ver si no la destruye, hermanos. Un pastor dijo que la murmuración y el chisme es la chispa que divide una iglesia y puede llegar a acabar con una iglesia si esa iglesia no obedece el mandamiento y acaba y extingue ese pecado. Se comete homicidio. El odio, dijo Juan Calvino, no es más que la ira concentrada e inmanejable. Juan Calvino. Con los sentimientos, palabras hirientes, llenos de ira, inmanejables, sin la llenura del espíritu, sin la autoridad de la palabra en el corazón, desbordados en la mente y en los deseos de la persona, lo convierten en un homicida y es un pecado que es demandado por Dios en su palabra. No sé qué tanto estamos pensando. Uy, yo sí he sido homicida y no me había dado cuenta.
porque como nunca lo hice con un arma blanca o un arma de fuego, pues yo nunca había matado a nadie. Porque esa frase tal vez fue común en nosotros también y hoy en día es común en mucha gente. Yo nunca he matado a nadie. ¿Será que sí ahora que meditamos esto en profundidad? Buena pregunta, ¿verdad, mis amados? Porque eso es muy común hoy decirlo. Yo soy buena gente y entre una de esas virtudes que sacan a relucir todas las personas es que nunca han matado a nadie. Ahora que lo recordamos, ¿cierto, mis amados? Y ahora que meditamos estas profundidades, ¿será eso cierto? De nuestro Señor se dice que se airó, pero en él no había ninguna maldad ni resentimiento, porque aún a sus verdugos los perdonó desde la cruz, dándonos ejemplo, dándonos ejemplo. Él era el Cordero de Dios. Cuando le maldecían, no respondía con maldición, como respondo yo. Cuando padecía, no amenazaba. Nunca devolvió maldad por maldad. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Ahorita me saco el clavo. Ahora verás, hermano, aquí es la oportunidad. Deseo de venganza se albergan muchas veces. Nunca se me olvida lo que me hizo, pero yo me saco el clavo. Frases como esas son muy comunes, aún en el pueblo cristiano. Con esta no me quedo. Tengamos cuidado con lo que hay en nuestro corazón. Jesús nos enseñó, Jesús muestra el respeto hacia la vida humana que debemos tener hacia todos cuando perdonó a sus verdugos desde la cruz dándonos ejemplo. Cuando nunca le gritó a Pilato, estás equivocado en tu justicia porque me estás juzgando, yo siendo un inocente, guardó silencio ante Pilato, porque la justicia divina un día va a ser aplicada. Jesús nos enseñó, mostrando el respeto hacia la vida humana que debemos nosotros también tener hacia todos. El no dar respeto y no cuidar la dignidad de nuestros hermanos y del prójimo, porque son la imagen de Dios, nos hace transgresores de este mandamiento. Podemos ir concluyendo ahí. No dar respeto, no honrar la dignidad de nuestro hermano y del prójimo, no solo de nuestro hermano, y del prójimo, del que está allá afuera, de todos los hombres, nos hacen transgresores de este mandamiento. Aunque no le hayamos puesto un dedo encima, nos hace transgresores. Tengamos cuidado. Enojémonos, claro, es imposible evitar. No estamos diciendo que nunca te enojes, no hemos dicho eso. Se resalta es el enojo pecaminoso, la ira pecaminosa, lleno de aborrecimiento, de odio, de maldad. Eso nos hace homicidas, hermanos. Nos convierte en homicidas. Podemos airarnos, claro, es imposible. Tenemos sentimientos, pero no pecar. Recordémoslo siempre, que no se nos olvide cuando estemos cayendo en eso. Jesús se airó por la gloria de Dios, por motivo del Evangelio, y no pecó. Porque lo que él hizo ese día en el templo fue por el celo de la casa de su padre, pero no pecó. Cuando la ira se alberga en mi corazón con un deseo de odio y venganza y de mal contra el prójimo, nunca lo olvides, hermano. Eres un homicida, porque has violado el espíritu de la ley. No debemos disfrazar de supuesta sinceridad la ira y el enojo descontrolado. Es que yo te estoy diciendo esto porque es que yo soy sincero. Tenga cuidado.
No disfraces de supuesta sinceridad la ira incontrolada que puede haber en tu corazón. No te engañes a ti mismo. La ira y el enojo descontrolado genera ofensa destructiva, porque eso es homicidio y te puede llevar a volverte una persona vengativa y amargada. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Los ciudadanos del reino, los hijos de Dios, los que están siendo guiados por el Espíritu Santo, los verdaderos creyentes, no deben ser así. No debemos ser así. Yo quiero que usted sepa, el espíritu farisaico es el que habla así. Eso es falta de perdón y dominio propio. Dominio propio, uno de los frutos del espíritu. No confundamos la sinceridad con la falta de dominio propio. Nos podemos estar confundiendo. No confundamos la sinceridad con la falta de dominio propio para ofender destructivamente a otra persona. Grabes esta frase, mis amados. No confundamos la sinceridad con falta de dominio propio para ofender o destruir a alguien, porque nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos pecando. Los hombres, todos los hombres son la imagen de Dios. Son la imagen de Dios. Si no queremos violar la imagen de Dios en el prójimo, en el hombre, no debemos comportarnos de la manera como nos prohíbe la Escritura. No debemos ofender de manera denigrante en cosa alguna al prójimo. Así tengamos evidencias de su falta. No, Señor, porque es denigrar de la imagen de Dios. Esto solo se entiende con el Espíritu, porque esto no es fácil de entender. Debemos ser sabios para exhortar, para corregirnos, porque eso no está prohibido. Lo que no tenemos es permisos para denigrar y destruir. Condenar al fuego eterno, eso no es nuestro, hermanos. Nuestro mandamiento es a perdonar y a edificar y a corregirnos, no a destruirnos. Una cosa es corregirnos y otra cosa es destruirnos. No, dos cosas muy distintas, muy distintas. Y a veces nos confundimos. Cristo le llamó a todo este tipo de conductas homicidio. No lo olvidemos. Vamos a dejar por ahí. Esto podríamos seguir meditando mucho más. Esto es muy amplio. Recuerdo que yo lo prediqué en 3 domingos, este solo mandamiento. 3 domingos recuerdo que expuse este mandamiento. Pero espero que hayamos meditado, hermanos, y que tengamos cuidado y que comprender la esencia de lo que hay aquí nos lleve a velar por nuestra santidad para no faltar a este mandamiento, porque podemos ser homicidas camuflando una buena intención. Tengamos mucho cuidado. No sé, hermana Carolina, si hay notas por allí. Creo que no. Parece que no, ¿verdad? No. Si me escuchan, no. No, no, señor. Muy No hay. bien, hermanos. Vamos a terminar entonces, el tiempo se ha cumplido. A ver, mis hermanos, uno de ustedes que nos despida en oración para continuar en este día. ¿Quién de ustedes, por favor? A ver, ánimo. No todos, uno solo. A ver, a ver. ¿Quién dijo yo? Muy bien, hermano. Hermano Diego, ¿levantaste la mano? Sí, señor. Buenos días, pastor. Buenos días, hermano Diego. Gracias y paz. Qué bueno escucharle. ¿Nos quiere despedir en oración si es tan amable, mi hermano? Con mucho gusto, pastor. Amado Señor, como el pastor nos ha invitado, puestos de acuerdo y con nuestros corazones sincronizados, te queremos exaltar en esta mañana y dar gracias por este devocional que nos da el gran privilegio de examinar nuestro corazón y reargüirnos
y saber que nuestro caminar debe estar muy pegado de ti, muy pegado a la Escritura, constantemente ver reflejado nuestra maldad y nuestra humanidad en la Escritura para así poder caminar y cuando veamos esta maldad en nuestro corazón, en nuestro actuar, podamos hacerle frente. Ayúdanos, Dios mío, fácilmente podemos caer en este pecado. Es algo que se puede camuflar, como lo dice el pastor, en unas buenas actitudes y lo que estamos escondiendo es maldad. Perdónanos si nosotros hemos sido aquellos cómplices y con nuestras palabras, nuestro actuar, en vez de bendecir, hemos hecho lo contrario. Ayúdanos, Señor Jesús, a hacer esa imagen tuya, de ser esos verdaderos representantes acá en esta tierra. Permite a nuestros hermanos aquí presentes en nuestras vidas ser transformada para dar luz, dar amor, dar palabras de ánimo, dar aliento, dar la exhortación cuando sea necesario, pero siempre recordándonos que esto es un gesto de bondad, de piedad, de amor. Gracias al pastor por su familia, su ministerio. Gracias por esta palabra que llega el día de hoy a nuestro corazón y que nos da la esperanza de ver el reino de los cielos con amor, con oportunidades, con misericordias. Gracias, Señor Jesús, por tanto que tú has puesto en nosotros y permítenos modelar ese evangelio de arrepentimiento y fe todos los días en nuestras familias, en nuestros corazones, en nuestro ser. Te damos las gracias, mi Señor Jesús, en este día y por favor permítenos que este tema que fue tratado el día de hoy nos lleve hoy a meditar en tu palabra, a examinar nuestro corazón, e ir al trono de la gracia con arrepentimiento y fe y modelar un verdadero evangelio que tiene frutos dignos de arrepentimiento. Te damos gracias, mi Señor Jesús, por siempre. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, amado hermano Diego. Mis hermanos, Dios nos guarde en este resto de día y comienzo de semana de labores. Dios permita que hagamos lo que hemos planeado. Gracia y paz para todos, firmes y adelante, huestes de la fe todos. Sin temor alguno, que Jesús ve. Un abrazo para todos ustedes. Dios nos guarde. Muchas bendiciones, mis hermanos. Muchas bendiciones.